Yo creo que fundamentalmente para transmitir conocimientos es preciso que haya un mínimo de autoridad, pero debemos entender autoridad no como el ejercicio del poder, sino autoridad como ese reconocimiento del valor académico y del valor del conocimiento que tiene el profesor. Si ese reconocimiento no se gana, es muy difícil que la persona a la que estamos intentando transmitir esos conocimientos dé esos conocimientos por bueno y por tanto los asuma y los asimile. Por lo tanto, sin autoridad entendida como ese reconocimiento de la persona que nos escucha, es muy difícil realmente transmitir el conocimiento. ¿Cómo ve la sociedad española al profesor? ¿Le ve con prestigio, le ve sin prestigio, le ve con más autoridad, le ve con menos? Yo creo que fundamentalmente el ejemplo y la coherencia. Es decir, cuando tú estás diciendo algo que no haces, tienes muy poca credibilidad y evidentemente tu autoridad no tiene ningún valor. Y por otro lado la coherencia, es decir, que tú muestres que lo que dices sea lo que estás haciendo. Es decir, tienes que ser ejemplo de que lo que dices lo haces y realmente hacer lo que estás diciendo, ¿no? Él lo tiene más difícil que nadie para ganarse la autoridad, porque total, como no les vas a calificar, ¿dónde reside tu poder, hijo mío? Ah, el cetro del poder del profe es la nota. Bueno, para mí es evidente, no hay ninguna frontera, pues son conceptos claramente diferentes, ¿no? El autoritarismo es un ejercicio desmedido del poder. Por tanto, el autoritarismo está más asociado a la potestas, al poder, al ejercicio impuesto de la fuerza. Por otra parte, la autoridad, que no el autoritarismo, tiene mucho más que ver con un reconocimiento moral, de excelencia, de conocimiento que yo me gano. Así como el poder se impone, la autoridad se gana. El poder se impone sobre quien se ejerce y el autoritarismo se gana de aquel que te lo da. Por tanto, autoritarismo solo cabe en un ejercicio desmedido del poder. Autoridad es el ejercicio de esa relación de reconocimiento del valor moral o académico o de conocimientos que alguien te otorga. Es un problema social. Evidentemente, desde mi punto de vista, no. Autoridad no tiene por qué suponer distancia. Por tanto, el principio fundamental debe ser la distancia mínima imprescindible, pero la justa necesaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que, evidentemente, cuando alguien te reconoce autoridad, está reconociendo que sabe más que tú, está reconociendo en ti que sabes más que él o que de alguna manera tienes un valor superior, no en dignidad, pero sí en conocimiento que esa persona. Por tanto, en cuanto tú te pones a la misma altura desde el colegueo, desde la amistad, es más difícil que se te reconozca esa autoridad. Porque en realidad es el clima socioeducativo el que no está sinérgicamente alineado con la autoridad del profesor. Tiene que ser evidentemente una relación muy íntima la que exista entre autoridad y un buen conocimiento de la disciplina. Es muy difícil que nos reconozcan excelencia, que nos reconozcan autoridad, si realmente nuestros conocimientos con la disciplina son escasos. Ahora bien, la autoridad no tiene que ver exclusivamente solo con ese conocimiento de la disciplina, tiene que ver también con una coherencia profesional y con un carisma docente, con un saber transmitir y saber dar clase, de tal manera que los demás reconozcan en ti que sabes y que sabes transmitir lo que sabes.